Buenas tardes, mis baby babies, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy hablaremos sobre anemias. Y en el temario de la Facultad de Medicina lo aborda pues de una manera muy superficial. Bueno, realmente no nos dice qué tipo de anemias tenemos que abordar, entonces va a ser un video un poquitín largo. Entonces vamos a empezar por anemias, consideraciones generales y clasificación. Vamos a empezar por la definición y tenemos que la anemia es una disminución de la concentración de la hemoglobina. De acuerdo a los criterios de la anemia, está presente cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 13 gramos sobre decilitro en hombres y en mujeres cuando es menor a 13 gramos sobre decilitro en mujeres, considerando mujeres embarazadas es menor a 11 gramos sobre decilitro. También podemos clasificarlas en anemias cuando tenemos el recuento de reticulocitos. Si es regenerativa es mayor a 3 y si es regenerativa cuando es menor a 3. Ahora, podemos clasificarla por el tiempo, en agudas y crónicas, por la patogenia. Las regenerativas se consideran el 90% de las anemias y se los dije por los reticulocitos que sea menor al 3% de la cuenta de reticulocitos y regenerativas cuando es más del 3% de la cuenta de reticulocitos. Por su morfología pueden ser en microcíticas, macrocíticas o normocíticas y igual por la cantidad de hemoglobina de los eritrocitos, hipocrómicas, normocrómicas, etc. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que tener? Pues los parámetros. Ya tenemos el parámetro de la hemoglobina, ¿no? Como lo vimos. De 12 y de 13 en hombres y en mujeres embarazadas de 11 gramos sobre decilitro. Pero ¿qué vamos a necesitar más? Vamos a necesitar el volumen corpuscular medio. ¿Esto para qué? Para ver la morfología, si son microcíticas o macrocíticas. Entonces, yo me aprendí del volumen corpuscular medio pues como un ancianito, ¿no? Más o menos 83 años y 100. Más o menos son los valores del volumen corpuscular medio. Si son macrocíticas, pues es mayor a 100, y si son microcíticas es menor a 83. Y la hemoglobina corpuscular media, pues es una mnemotecnia tonta, pero pues yo me aprendí así como, no, pues yo voy a andar con un chico de mínimo 28 años y de máximo 32, ¿no? Más o menos, es una mnemotecnia tonta, pero pues yo me la aprendí así. Entonces son hipocrómicas, son hipocrómicas si son menores a 28 y son hipercrómicas si son mayores a 23. Entonces tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos, o sea, normocrómicas. Entonces aquí tenemos microcíticas, como cuáles, como la anemia ferropénica. Esas generalmente serían pues carenciales. Bueno, es la anemia carencial más común, la anemia ferropénica. Anemia de la enfermedad crónica y talasemia son las anemias microcíticas más comunes. Tenemos las normocíticas, normocrómicas, las anemias hemolíticas como la esferocitosis, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la de células falciformes, y las no hemolíticas como la pérdida de sangre, anemia plástica. Estas son normocíticas, es decir, conservan su tamaño y la cantidad de hemoglobina en los glóbulos rojos normales. Y las macrocíticas, igual es carencial, la deficiencia de vitamina B12. Deficiencia de ácido fólico, estas son carenciales. Las no megaloblásticas, es decir, que su tamaño está como normal, es el hipotiroidismo y la enfermedad hepática. La anemia por deficiencia de hierro es la anemia carencial más común. La deficiencia de hierro es el resultado final de un periodo prolongado de balance negativo de hierro, en las cuales primero va a disminuir la reserva de hierro en los hepatocitos, en el vaso y en la médula ósea. Vamos a tener que hay 3 estadios. Primero, la deficiencia prelatente, en donde va a haber una disminución en los sitios de almacenamiento del hierro sérico. Después la fase latente, en donde va a haber las reservas van desapareciendo, pero la hemoglobina permanece alta. La saturación de transferrina va a estar, digamos, bien. Y por último va a estar la anemia por deficiencia de hierro ya como tal instaurada. Entonces tenemos las fases normal, prelatente, latente y pues ya la anemia. Aquí lo que nos va a importar va a ser la saturación de transferrina y la ferritina sérica. ¿Qué va a ser la transferrina? La trans, como nos indica, va a ser transportar. Ajá. Entonces vamos a entender primero la homeostasis del hierro. La deficiencia de hierro pues es la anemia más común carencial. La carencia nutricional más común es el metal más abundante y nos sirve como un cofactor para enzimas. La célula epitelial del duodeno detecta cambios sobre el hierro
en el organismo y contiene un receptor de la transferrina. Se absorbe alrededor del 10% de lo ingerido en la dieta, o sea, nosotros comemos, no sé, por cada 100 gramos que comemos vamos a absorber 10 gramos. Y el hierro inorgánico y el lemínico es transportado al suero a través de la membrana vasolateral por la ferroportina, digamos que es como una puerta. Y el hierro férrico es reducido a hierro ferroso para ser transportado por la transferrina, ya que se los dije, la transferrina es como digamos un cochecito, y la ferritina funciona como reserva. Transferrina transporta y ferritina es la reserva. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, al enterocito, y aquí está la hepcidina. Aquí está la ferroportina. La hepcidina es la hormona que regula que sí y qué porcentaje, digamos, que el hierro entre o no. La ferroportina, digamos, es la puerta que lo va a dejar entrar. La transferrina es la que lo va a transportar. Aquí no sé si no creo que aquí no se ve. Aquí está. La transferrina es la que lo va a transportar y la ferritina es lo que lo va a almacenar. Entonces, la hepcidina va a ser una hormona reguladora del hierro y va a ser estimulada por la inflamación o por sobrecarga del hierro. Es el principal regulador negativo de la absorción del hierro. Entonces, cuando hay hepcidina o cuando hay inflamación, el hierro no va a poder entrar a nuestro organismo. Por lo tanto, la ferroportina, digamos que se va a unir a la ferroportina y condiciona la degradación de esta puerta. Entonces, lo que hace la hepcidina es degradar la puerta. Es como si tengamos una puerta, ¿no? Una puerta que dice hierro, llega la hepcidina y dice, ¿sabes qué? Ciérrate. Esto es por sobrecarga de hierro o por inflamación. Entonces, en la dieta occidental normal se proporcionan de 10 a 15 miligramos de hierro diario, de los cuales solamente, como les dije, el 10%, o sea, 1 miligramo, entra a la circulación. En la síntesis de la hemoglobina ingresa el hierro proveniente de la transferrina, recordemos que el trans es transportar, que se combina con la protoporfirina sintetizada para formar el grupo M de la hemoglobina, la cual se une a una molécula, a una molécula de globina de las 4 que se necesitan, y así es la síntesis de la hemoglobina. Entonces, los requerimientos aproximados son de 15 a 20 miligramos al día para absorber nosotros aproximadamente 1 miligramo de hierro al día. En México se presenta más frecuentemente por hemorragia crónica, por ejemplo el sangrado menstrual o por alguna parasitosis. El sangrado menstrual es la causa más común de deficiencia de hierro en la mujer. Y los individuos se encuentran en riesgo son mujeres lactantes con menstruación abundante, vegetarianos esto ¿por qué? Porque la mejor digamos manera de absorber el hierro es la forma en la carne, no, o sea, las verduras tienen hierro sí, pero su forma, digamos, ferrosa es la mejor manera de absorberlos. Un nivel socioeconómico bajo o de donadores regulares de sangre. Dentro de la patogenia hay una síntesis de hemoglobina disminuida, por la cual va a haber un déficit en la proliferación celular, aunado a la disminución en la sobrevida del eritrocito. Y la anemia no es un diagnóstico clínico, por lo que debe estudiarse hasta encontrarse la causa subyacente. O sea, sí, nosotros tenemos anemia, pero ¿qué nos está originando esta anemia? No sé, una miomatosis uterina, que la paciente esté perdiendo abundante sangre, una parasitosis intestinal, una inflamación crónica, una enfermedad que tenga inflamación, etcétera. Dentro de las causas patológicas de la deficiencia de hierro tenemos mala absorción intestinal, enfermedad de Crohn, una cirugía gástrica, enfermedad celíaca, pérdidas de sangre por flujo menstrual excesivo, alguna neoplasia intestinal, colitis ulcerativa, úlcera péptica, ingesta de antiinflamatorios, una hernia hiatal, diverticulosis o diverticulitis, entonces o alguna otra neoplasia. Entonces, o sea, sí tenemos anemia, pero eso como tal no es un diagnóstico, tenemos que investigar la causa. Dentro del cuadro clínico tenemos los síntomas de déficit de hierro, como parestesias, es decir, que sentamos como cosquilleos en las manos o en cualquier extremidad, ardor en la lengua, glositis o estomatitis, esto que es que se inflame la lengua, síntomas de hipoxia tisular, cefalea, fatiga, acúfenos, palpitaciones, taquicardia, calambres musculares y palidez de tegumentos. Colioniquia de piernas inquietas, esto es la colioniquia, que las uñas se adelgacen.
Dentro del diagnóstico vamos a tener una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué quiere decir? Que el volumen corpuscular medio va a ser menor a 80 y la hemoglobina corpuscular media, como se los dije, menor a 27. ¿Recuerdan eso? Es lo de como la edad de los ancianos de 87 a 100 es menor a 80, y de los hombres es de 27 a 32. Entonces va a ser microcítica hipocrómica. A todos los pacientes con anemia microcítica hipocrómica se les debe de solicitar un hierro sérico total, la capacidad total de fijación de hierro, el porcentaje de saturación de la transferrina y la ferritina sérica. Estas deben de estar disminuidas, solamente la capacidad total de fijación de hierro está aumentada. Ahora, el objetivo del tratamiento debe ser orientar la causa primaria. La primera línea del tratamiento es el hierro oral. Este se debe de tomar de 15 a 30 minutos antes de los alimentos y no tomarlo con lácteos. ¿Por qué? Porque no se absorbe bien el hierro. Tenemos que como primer línea del tratamiento tenemos el sulfato ferroso. En los adultos se dan de 180 miligramos al día en 3 dosis. En los lactantes, porque también digamos, los lactantes tienen su hierro porque pues se lo pasan, digamos, de su mami al bebé, pero ya después de los 4 meses dejan de tener esa hemoglobina por los 120 días que dura el eritrocito. Entonces necesitamos darle hierro a los lactantes y la dosis es 1 miligramo por kilogramo al día. En las embarazadas obviamente pierden hierro por el estado en el que están, entonces necesitan 40 miligramos de hierro al día. Una vez alcanzado el valor de hemoglobina, el tratamiento se tiene que mantener el mismo tiempo que sea necesario para alcanzar el resultado pues normal, hasta que la ferritina, o sea las reservas, se hayan llenado. Y ahora tenemos otra anemia carencial. Tenemos la anemia megaloblástica. La anemia megaloblástica, vamos a tener como una breve introducción, es el patrón morfológico característico, es causado por un impedimento en la síntesis de los ácidos nucleicos debido a la deficiencia de ácido fólico, vitamina B12 o ambas, y constituye del 2 al 5% de todas las anemias. Esta anemia va a ser macrocítica normocrómica. ¿Qué quiere decir? Va a haber una macrocitosis, entonces los eritrocitos van a estar más grandes. Entonces, como se los dije, el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100. Y la hemoglobina pues va a estar dentro de los límites de 27 a 32. Y aquí está, va a ser macrocítica normocrómica. Dentro de la etiopatogenia, la vitamina B12 y el ácido fólico participan en la síntesis del DNA. Su deficiencia produce un trastorno en la división celular, en la maduración celular de los tejidos, lo cual conduce a la megaloblastosis. Vamos a comprender un poco cómo se absorbe, y cómo entra la vitamina B12 y el ácido fólico al sistema. Entonces, la absorción de la vitamina B12, las células epiteliales del estómago producen el factor intrínseco. Esto es muy importante, ya que hay algo que se llama anemia perniciosa, en la cual el factor intrínseco no está. Este factor intrínseco lo que hace es como envolver a la vitamina B12 contra las enzimas digestivas. Se absorbe principalmente en el ilion terminal y en el ciego. La transcobalamina, obviamente todo lo que lleva trans va a transportar a la vitamina, y los granulocitos son el reservorio. Entonces el factor intrínseco lo que va a hacer es protegerlos de las enzimas digestivas. Esto va a ser muy importante. La absorción del ácido fólico, eso es importante, y que se absorbe en el ilion terminal y en el ciego. La absorción del ácido fólico, casi todos los folatos de los alimentos se encuentran en forma de poliglutamato y se deben de doblar en el intestino de desdoblar hasta monoglutamato. Para que puedan ser absorbidos, esto se logra mediante una conjugasa en el duodeno. Entonces aquí va a ser en el duodeno, acuérdense. Después de la absorción es reducido por la hidrofolato reductasa. Entonces, los enfermos se van a quejar de una diarrea crónica, de ardor en la lengua, y pueden llegar a presentar quelitis o úlceras orales. Y cuando hay deficiencia de vitamina B12 aparecen anormalidades neurológicas que no aparecen cuando hay deficiencia de ácido fólico. Entonces esto es muy importante: vitamina B12, anormalidades neurológicas. Dentro de los síntomas son comunes pues los mismos: palidez, astenia, pérdida de peso, diarrea, edema, fiebre, glositis, ictericia. Y pues lo importante de esto es que cuando hay deficiencia de vitamina B12 pero pues es muy deficiente, hay anormalidades neurológicas.
La anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 es verdaderamente excepcional, ya que el déficit de ácido fólico se debe consideradamente como la primera opción ante los cuadros de anemia megaloblástica, ya que pues las reservas son como muy grandes. Entonces, ¿cuándo podríamos tener un paciente con deficiencia de vitamina B12? Cuando se realizó una gastrectomía porque pues no hay factor intrínseco, en una anemia perniciosa, como se los dije, en anemia perniciosa no hay factor intrínseco, o en un Crohn o sprue tropical, y un déficit de ácido fólico en los embarazos cuando tenemos, digamos, una dieta inadecuada o cuando hay un autoconsumo de alcohol. Ahora tenemos los famosos cuerpos de Hole-Joly. Esto se da, son remanentes nucleares intraeritrocitarios, como aquí los vemos, que se observan en el nefrosis de sangre periférica con la tensión de Wright. Estos se pueden dar en condiciones como la esplenectomía, el hipoesplenismo y la anemia megaloblástica. Entonces, pues esto sí es como preguntable. ¿En dónde se pueden dar los cuerpos de Hole-Joly? Son característicos de las anemias megaloblásticas. Y el diagnóstico, pues vamos a tener una anemia macrocítica normocrómica. Las deficiencias de folatos van a ser menor a 4 microgramos en suero y la deficiencia de vitamina B12 va a ser menor a 80 picogramos sobre mililitro. Se va a realizar la prueba de Schilling con cianocobalamina más cobalto. 60 miligramos en el cual vamos a inyectar 60 miligramos, vamos a darle al paciente 60 miligramos, el cual después con eso vamos a saturar, digamos, las reservas de vitamina B12 y después le vamos a dar al paciente 1000 miligramos por vía intramuscular y esa es la prueba de Schilling. El tratamiento. Bueno, para deficiencia de folatos, como se los dije que es la causa más común, prácticamente solo los pacientes con deficiencia del factor intrínseco tienen deficiencia de vitamina B12. Para los folatos es de 5 a 15 miligramos al día. Hasta que se regularicen los valores posteriores se reduce 5 miligramos al día por 4 semanas. Y para los pacientes con deficiencia de vitamina B12, 100 miligramos intramusculares diarios por 2 a 3 semanas. Y posteriormente 100 microgramos cada semana y después un mes hasta resolver el problema. Pero pues eso de que venden en las farmacias, pues la vitamina B12 y las inyecciones, pues realmente pues no tiene sentido porque pues nuestro cuerpo no lo necesita. Y hasta ahí vamos a dejar el video porque ya se está alargando, entonces vamos a tener una parte 2. Les agradecería que se suscribieran, que dejaran sus comentarios en la parte de los comentarios y le den manita arriba.